Sunat, tranquilo, estás en Mundo Tax. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar con el doctor José Luis Orobastúa. Él es socio y líder del área de comercio exterior del estudio Thorne Echandía y Lema Abogados, para hablar de un tema que está súper de moda, los aranceles, y para no quedarnos solamente ahí, para conversar también sobre las contingencias o los problemas que tiene el Perú en el comercio exterior, en este ámbito internacional en el cual nos estamos enfrentando día a día. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías a los operadores del comercio exterior que realizan importaciones o exportaciones al Perú? Una, ya nos decías, es revisar la clasificación arancelaria y revisar la permisología para cumplir con ella. ¿Qué otras recomendaciones podrías darle a los operadores? A ver, básicamente lo que yo le diría a los operadores de comercio es que justifiquen el servicio que le van a brindar a su cliente de manera adecuada, que este servicio sea lo más óptimo posible. Es decir, que no se restrinjan simplemente a decirle a su cliente, ya sea importador o exportador, dame tu mercancía, dame tus papeles, yo voy a hacer un mero trámite ante la aduana. Voy a numerar una declaración de importación o voy a numerar una declaración de exportación con la documentación que tú me das. ¿Ok? Claro, porque en principio para un operador logístico, si se limita a hacer un trámite simplemente ante la aduana con la documentación que tú me das, eventualmente te puedo cobrar un servicio y un honorario relativamente reducido, ¿no? De hecho, hay competencia para establecer el precio del servicio que va a brindar un operador logístico, pero yo te puedo decir, te voy a cobrar algo cómodo porque mi trabajo se va a limitar a hacer esto, obviamente. Pero el operador logístico no debería limitarse a hacer eso solamente, porque el importador está confiando en que él, además de hacerle un simple trámite, le va a supervisar lo que estamos conversando, la clasificación arancelaria, el valor en aduanas, la restricción de la mercancía, la aplicación de un acuerdo comercial, verificar si cumple con la obligación de los medios de pago para efectos de que esa transferencia o ese pago al proveedor sea correcta y no reciba multas. Recuerda que ahí la multa es del 30% del valor FOB. Sí, es altísima, es ¿no? altísima. Y ahí es importante, una recomendación es que se pague la factura con el monto exacto y que se indique en el SWIFT el número de factura, claro, ¿no? Porque si no, la administración tributaria luego dice que no has cumplido con la norma de medio de pago. Sí. Y que le pagues a la empresa que te ha emitido la factura. Exacto. Porque si tú le transfieres el pago a una empresa distinta a la que emitió la factura, por más que esta segunda empresa sea vinculada, por más que exista un contrato de estas dos empresas para que ésta reciba el pago, el solo hecho de que tú le pagues a una empresa distinta a la que te emitió la factura, por más que el pago existe, por más que el monto calza, la SUNAT lo toma eso como un incumplimiento a los medios de pago, ¿no? Claro, y es un aspecto formal, porque en principio yo podría pagarle a un tercero siempre y cuando, de acuerdo a la norma de medios de pago, se lo comunique previamente a la SUNAT, ¿no? Pero sí, creería yo que ese es un aspecto de una siguiente pregunta que te quería hacer respecto del panorama del comercio exterior. Creo que ese es un punto fundamental, ¿no? La administración tributaria tiene una visión muy formalista y de cumplimiento de normas formales que todos los operadores del comercio exterior deben cumplir y que deben estar alertados de eso. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Qué sugerencias darías para que nuestro comercio exterior sea más rentable para el país, finalmente, ¿no? Sí, en términos generales, ¿no? Claro, correcto. A ver, la función de SUNAT, digamos, desde el punto de vista aduanero, debería tener un balance, ¿no? Es decir, por un lado debería de contemplar la facilitación del comercio y el principio de buena fe respecto a esas operaciones de comercio exterior que se llevan, y por otro lado, obviamente, no debe descuidar la recaudación y el control, ¿correcto? Pero lamentablemente nuestras autoridades actualmente se inclinan más por lo segundo, ¿no? O sea, se inclinan más por la recaudación y por la fiscalización, dejando de lado la facilitación y dejando de lado el principio de buena fe. Entonces, la SUNAT, como tú bien lo señalas, a nivel aduanero, que es mi experiencia, es muy radical, muy objetiva respecto a las situaciones que se presentan, ¿no? Es decir, si existe alguna observación, una situación irregular, algo que no cuadra exactamente con la norma, el paso que toma SUNAT es considerar eso como una irregularidad, el incumplimiento de una obligación que acarrea finalmente el cobro de una multa o el cobro de un comiso, o la disposición de un comiso o de una incautación, ¿no? Claro. El ejemplo tangible que tú estabas mencionando, una empresa cancela su factura por el monto exacto de la factura mediante una transferencia bancaria, pero no lo hace a la empresa
que está contemplada en la factura, sino que lo hace una tercera empresa, porque entre estas dos empresas extranjeras hay algún tipo de contrato o vinculación comercial que permite que el pago no se haga al que emitió la factura, sino a un tercero, ¿no? Pero esa simple formalidad, que no debería dar pie a una infracción y menos del 30% del valor FOB, en la práctica ocasiona eso. Entonces, yo personalmente creo que la posición de SUNAT debería ser encontrar un real balance en lo que es facilitación del comercio y en lo que es principio de buena fe, que son principios contemplados en la Ley General de Aduanas, ¿no?, con el control y con la recaudación, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Hace poco a una empresa, la agente de aduana, por X situación, omitió consignar en la declaración de importación todas las facturas que amparaban las mercancías que estaban llegando. Digamos que llegaban 500 unidades amparadas en 5 facturas y el agente de aduana, por un error, omitió declarar las 5 facturas, solamente consignó una, pero sí declaró las 500 unidades, digamos, en la declaración de importación. Okay. La Ley General de Aduanas, en teoría, te permite rectificar la declaración, sobre todo cuando es un despacho anticipado, sin ningún tipo de sanción. ¿Okay? Pero en paralelo, la SUNAT puede disponer acciones de control extraordinarias. Correcto. Okay. Entonces, en ese caso, la aduana dispuso una acción de control extraordinaria y cuando verificó las mercancías y la documentación, encontró que no estaban todas las facturas consignadas en la declaración de importación. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Lo que tendremos ahí, desde mi punto de vista, es una declaración incorrecta, efectivamente, pero donde están declaradas todas las unidades, efectivamente se omitieron las facturas, ¿no? Pero deberían darle pie al importador en la medida que sí declaró dentro de la declaración la totalidad de las mercancías, a pesar de haber omitido las facturas, todas, declaró una, no todas, no las 5, permitirle regularizar eso mediante rectificación. ¿Para qué? Para que se completen las facturas, se rectifique el valor y se declare el valor correcto y se paguen los impuestos correctos para que luego esa mercancía sea comercializada, lo cual va a generar posteriormente otros impuestos más, ¿no es cierto? Y al final, digamos que ganan todos, gana el importador porque le permite rectificar su declaración y el impuesto y el Estado porque cobra impuestos al momento de la importación y cobra impuestos al momento de la venta, ¿no? Pero SUNAT, bajo su posición radical fiscalizadora, determina, no, acá hay una acción de control, esa acción de control te imposibilita hacer cualquier rectificación, no te acepto la rectificación de tu declaración de importación, esas mercancías quedan en comiso, ¿no? Y listo, tu importación ya no va hacia adelante y esas mercancías en comiso probablemente van a terminar, como sucede generalmente, en abandono, siendo destruidas por parte de SUNAT. Entonces, en ese ejemplo que tenemos, por un lado teníamos que SUNAT, el Estado, pudo haber cobrado impuestos aceptando una rectificación por parte del importador, ¿no?, tanto en la importación como en la venta posterior, o pudo haber optado por el comicio y destrucción de las mercancías. ¿Qué debería haber primado ahí? ¿Facilitación de comercio y beneficio fiscal o control, digamos, y terminar finalmente en un comicio y destrucción de las mercancías? Si hacemos un balance en esta situación, tal vez lo más recomendable hubiese sido optar por lo primero, permitir la rectificación, cobrar impuestos y que tanto el importador como el Estado finalmente sean beneficiados. En cambio, en el segundo escenario, un comiso, creo yo, bastante radical por parte de SUNAT, porque sí había declaración en la declaración de importación que permitiría haber hecho esa rectificación, lo que ocasiona finalmente simplemente un comicio y destrucción de mercancías, ¿no? Entonces, nuevamente, balance entre facilitación del comercio, recaudación aduanera y control de las mercancías, ¿no? Eso es lo que está faltando actualmente, creo yo, a nivel de SUNAT. Sí, probablemente, bueno, la Administración Tributaria nos respondería, ¿no?, diciendo que ellos tienen que cumplir estrictamente la norma en un país tan informal como el cual vivimos, pero ciertamente esos errores que pueden ocurrir y donde no existe mala fe porque no había voluntad de ocultar ningún bien, ¿no?, habría que tenerlo en consideración y tal vez la normativa debería ser más posible poder rectificar. No, y lo preocupante es que, por ejemplo, la normativa sí lo permite, porque la normativa te dice que cuando hay una acción de control, ya el agente de aduana, el operador logístico o el importador no pueden rectificar esa declaración. Quedaron bloqueados de la posibilidad de rectificarlo. Ok, listo. Pero la administración sí podría corregirlo. Correcto. La administración sí puede hacer una rectificación de la declaración en base a una evaluación de toda la documentación que le presente el importador, ¿no? Claro. Y eso es lo que no ocurre. Claro. Yo no evalúo tu documentación, no quiero que me des explicaciones, no voy a hacer ninguna evaluación de oficio, yo simplemente determino el comiso, ¿no? Entonces, la SUNAT, incluso en muchos casos, interpreta o aplica sus propias normatividades, su propia normatividad, o incluso sus oficios, sus informes,
de una manera tan radical que genere estas situaciones, ¿no? Y en ese contexto, José Luis, ¿qué le recomendarías a los abogados que se dedican al comercio exterior? Porque ya vemos que tenemos una administración tributaria muy formal, que cumple a rajatabla lo que dicen las disposiciones y donde no usa aquellos beneficios que la misma ley le permite, justamente, creo yo, porque es un país altamente informal. ¿Cuál sería la recomendación para los abogados? A ver, en primer lugar, yo creo que si un abogado se está dedicando a la asesoría en comercio exterior y temas aduaneros, debería buscar manejar todos los ámbitos vinculados al tema de comercio exterior y aduanero, que son no solo legales, sino operativos. ¿Okay? Porque si tú te enfrentas a un problema solo manejando el tema legal y no conoces el tema operativo, va a ser muy difícil que el abogado le pueda plantear soluciones adecuadas a sus clientes o que pueda plantear argumentos adecuados y con sustento frente a la aduana, ¿no? o SUNAT en este caso. Entonces creo que una primera recomendación es que los abogados que se dedican a este rubro deberían manejar tanto el tema legal como el tema operativo. De hecho, debemos manejar un poquito más de cosas, porque debemos manejar también temas regulatorios, de restricciones, incluso en algún momento tenemos que manejar temas, temas de análisis químicos de productos, porque tenemos que ver temas de clasificación arancelaria, entonces tenemos que ser muy versátiles en nuestro servicio, porque el comercio exterior abarca varios temas, ¿no? Y la segunda recomendación es que debemos tratar de ser abogados preventivos. O sea, de hecho, los clientes nos buscan mayoritariamente cuando tienen algún tipo de problema que se les ha suscitado ante SUNAT, ¿no? Pero nosotros debemos tratar de buscar de ser abogados preventivos, es decir, tenemos que tratar de buscar a nuestros clientes, o cuando conversemos con nuestros clientes o con las empresas que nos buscan para asesoría, darles eso, una asesoría preventiva. Por ejemplo, tu empresa, estás o has clasificado arancelariamente tu producto, ¿sabes cuál es tu clasificación correcta? ¿Te ha dado SUNAT una resolución de clasificación? Te van a contestar probablemente que no. Bueno, hay que hacerlo. Claro. ¿Has determinado claramente las reglas de valoración para saber si tu base imponible en la importación es la correcta? También te van a contestar probablemente la mayoría que no. Hay que hacerlo, ¿no? Tu certificación de origen, tu tratado de libre comercio, ¿has revisado las reglas de origen? Te repito, muchas de estas preguntas que uno le puede hacer a las empresas importadoras, las respuestas van a ser negativas. ¿Por qué? Por lo que te comentaba a un inicio. No hay un análisis adecuado preventivo del aspecto legal que se enmarca en la operación de comercio exterior. Entonces, los abogados deberíamos de, obviamente, tratar de dar solución a los problemas que se presentan a las diferentes empresas, manejando el tema legal y el tema operativo, pero tenemos que tratar de ser más preventivos en estos temas, ¿no? Explicarle a los clientes por qué es importante anticiparte a los problemas, porque si ya se te genera el problema frente a SUNAT, como tú bien lo mencionas, va a ser muy difícil salir de ese problema. Exacto. Obviamente, si tienes los argumentos legales y los documentos, probablemente lo consigas, pero el panorama realmente es bastante difícil. Por eso también que como abogado en esta materia, hay que también conocer acerca de los temas de los procesos contenciosos y los litigios, porque muchas veces tienes que, lamentablemente, acudir a instancias de reclamo ante SUNAT o de Tribunal Fiscal de Apelación o incluso litigar judicialmente, ¿no? Sí, muchos litigios son aduaneros, ¿no? Hay mucho litigio aduanero. Tributario aduanero. Tributario aduanero, correcto. Y entonces un abogado también tiene que conocer de eso. O sea, tema legal, tema operativo, ser un abogado preventivo con los clientes, explicarles por qué es necesaria e importante esa prevención y también conocer, creo yo, de cómo afrontar un problema a nivel de litigio contra la SUNAT particularmente, ¿no? Sí, yo creo que esas recomendaciones son muy importantes. Ya saben, si se quieren dedicar al comercio exterior, esas recomendaciones son muy, muy importantes. Creo que principalmente la parte operativa, ¿no? Porque todos los otros conceptos un poco vinculan, los tributaristas, ¿no? También saben la ley, saben los procesos contenciosos, pero aquí en el comercio exterior tienes ese plus que es la parte operativa, que no siempre tú la encuentras en las normas, sino que la encuentras en el día a día, en la experiencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, porque muchas veces como abogados hay que suplir la deficiencia que se puede encontrar al nivel del operador logístico, ¿no? Entonces, tú finalmente a quien estás asesorando en una operación es tanto al importador o al exportador y al operador logístico. Entonces, por eso es que tienes que manejar temas legales y temas operativos, claro, para poder tener bien claro el panorama, ver qué sucedió, ver dónde está la solución, ver cómo plantear la solución ante SUNAT, ¿no? Si no manejas ambos aspectos, creo que la asesoría no va a ser la más adecuada, ¿no? Por eso la recomendación que se manejen ambos temas, ¿no? Gracias, José Luis. De verdad que es súper claro. Muy interesante todo lo que nos comentas, más aún en esta coyuntura en la que vivimos.
Muchas personas me detienen en la calle, aunque no lo creas, y me preguntan qué cosas son los aranceles. Las personas del día a día no saben qué son los aranceles. Y bueno, para los expertos, las otras preguntas. Gracias, José Luis, por estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.